Hola, ¿cómo están? Muy bien por Hola acá. Paula. Bienvenida a Sintonía. Acá están Julio y Nora para charlar un rato contigo. Muchas Hola, buen gracias, día, sí. Pauli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contentos de tenerte acá en sintonía. Y yo esto que acabo de hacer fue solamente un acto porque quería empezar muteade para desmutearme, tal como el proyecto del que vamos a hablar. Queda bien, quedó bastante bien. Bueno, quiero decir algunas palabras sobre Paula Siede, que Paula Siede es maestra de séptimo de una escuela de Villa Crespo, de la escuela Sarmiento. Le tocó, y ahí sí digo, como nos tocó a todos, transitar este séptimo grado junto con sus pibis en este año tan particular. Quiero decir que además de maestra, Paula cursó la diplomatura en ESI, tuvo experiencia en actividades recreativas. Bueno, y digo esto porque también hay que tener cierta cintura, ¿no? Como para poder llevar adelante con séptimo grado una experiencia que pudiera sacar a los pibis de dónde, Pauli, porque pensaba, cuando quería charlar con vos, pensaba qué cosas vino a resolver este proyecto del que ahora vamos a hablar, que es un proyecto de armado de podcast con les pibis de séptimo. Entonces, me gustaba empezar por acá, que es qué cosas veías vos como maestra, que te parece que este proyecto venía a tratar de resolver, ¿no? Bueno, rápidamente la verdad es que me fui dando cuenta de que los proyectos que por lo pronto tenía pensados desde el principio de año, que creo que al principio intentamos un poco llevar o adaptar hacia la virtualidad, nada, para la segunda mitad del año ya no era esto lo que iba a mantener a los pibis conectados y bueno, nada, y sosteniendo un poco la grupalidad hacia el finalizar su escolaridad, ¿no? Entonces, fue un momento intenso de ponerme a pensar, a sacar como todas las herramientas que tenía a la mano, para volver para armar algo que sea específicamente para este formato, ¿no? Me parece que la intención fue esa. La verdad es que hacia la mitad del año los ánimos iban decayendo, sobre todo porque nos íbamos dando cuenta de que la fantasía de una vuelta a clases presenciales después de la segunda mitad del año no iba a ser tal. La verdad es que los pibis, sobre todo desde séptimo, siendo este su último año y con toda la ilusión, las expectativas que eso conlleva, estaban muy tristes, muy angustiadas, y como con mucha mucha expectativa de todo lo que no estaba pudiendo ser, y algo de el intentar replicar las cosas que ellos habían fantaseado en la virtualidad siempre resultaba un poco decepcionante. Por eso se nos vino esto de armar algo que sea distinto, que sea específico, que sea para este año en particular, hacer carne, que este no es un año como los demás, y amerita entonces inventar. Qué bueno eso que decís, Pauli, de hacer carne. O sea, que es algo de escuchar el uno a uno, ¿no? O sea, el uno a uno de este uno a uno, este año, cada año, uno a uno, este séptimo, uno a uno séptimo, no es cualquier grado. Que me parecía que eso era como muy importante, ¿no? Y pensaba que venías a levantar un poco los micrófonos cerrados, a levantar un poco las cámaras apagadas. Y pensaba, bueno, eso ya tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Pero debe haber habido por allí también algunos contenidos que vos fuiste poniendo entrecruzados, que tal vez vinieron después, ¿no? O no.
Entonces te pregunto por eso, ¿cómo fueron enredándose los contenidos de Séptimo allí? Sí, la verdad es que primero vino la idea del proyecto y después un poco fui viendo como qué íbamos a estar trabajando o qué contenidos puntualmente estábamos abordando ahí. Algo que suele ocurrir en séptimo grado, en muchas escuelas con distintos nombres y formatos, es armar proyectos que tengan que ver con la identidad del grupo, ¿no? Muchas veces son hacer una cooperativa, hacer un microemprendimiento, a veces es vender cosas para el viaje de egresados, pero todo eso, por más de que muchas veces, digamos, incluso los pibis no sepan que tiene una intención pedagógica, digamos, ese es el sentido, ¿no? Como, bueno, para dar cierre a una etapa, poder constituir algo de la grupalidad. Entonces, un poco por ahí iba al principio la intención de este proyecto, y después también empecé a pensar en, por un lado, desde las prácticas del lenguaje, hay un tema que aparece en el diseño curricular y que queda bastante dejado de lado, que es el tema de la oralidad, el trabajo con hablar y escuchar, que, bueno, tiene como un desglose de contenidos poco conocidos. Una parte tiene que ver con narrar y otra parte tiene que ver con poder comunicar. Entonces apareció algo de eso en este proyecto, que trabajamos bastante. Sí, digamos, el lugar del silencio, el lugar de la palabra, cómo la voz tiene un cuerpo, mucho más cuando no nos estamos viendo, y algo ahí en esta situación era particularmente adecuado, porque bueno, la verdad es que sí, muchas veces la rebeldía disponible para los preadolescentes en este momento eran las cámaras apagadas. Y después también hay contenidos que tienen que ver con específicamente la lectura de medios, poder interpretar mensajes, pensar distintas formas de comunicar, también algunas cuestiones en relación a el periodismo, cómo hacer entrevistas, de qué manera se sostiene la atención de quien escucha, y también desde otras áreas, como por ejemplo Formación Ética y Ciudadana y ESI, esto que contaba al principio de la grupalidad, se pone en juego, ¿no? Por un lado, rescatar y dar lugar, hacer presentes los intereses, las voces de los pibis, y también tener que tomar decisiones de forma colectiva, tener que argumentar por qué me parece que hay que tocar un tema y no otro, o decidir cuál va a ser el nombre y por qué, y que esa discusión, ese debate sea, bueno, eso, como escuchándonos, pensando en cómo se construye un proyecto colectivo. Así que un poco de todo esto. Bien, qué buenísimo todo lo que estás contando. Quiero hacer una pregunta para la que te pido una respuesta cortita, porque nos vamos a ir a escuchar, justamente vos decías, a poner, ¿no?, en relevancia las voces, la voz que tiene un cuerpo, y entonces tenemos ahí capturados unos audios de les pibis que vamos a poner acá en el medio de la entrevista, pero antes de eso quiero que nos cuentes a nosotros y a la oyentada, ¿cuál es tu relación con la radio y con los podcasts? Porque así como somos sujetos singulares, de algún lado esta idea tiene que haber venido. Cortito, a ver, ¿cómo era eso para vos? Tal cual, para mí los últimos años fueron de descubrimiento de la radio y los podcasts como algo que me hace muy feliz. Lo sumé a mi vida, mucho más ahora que vivo sola y mucho más en pandemia. Algo de escuchar unas voces que hacen compañía siempre me gustó mucho. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta de ser docente es que se pueden traducir en proyectos las cosas que a uno como docente le están movilizando o interpelando. Es una de las cosas más lindas que tiene, me ha pasado con un montón de otros intereses,
Y entonces eso, digamos, escuchando algo que a mí me estaba pasando, entendí que eso se lo podía compartir al Stevie y a partir de ahí también un poco nace el proyecto. Ahí va, Pau. Me interesaba un montón eso porque en la trayectoria de cada uno está la riqueza de cómo uno se para frente a un grupo de pibes y pibas y de ahí creo que estamos entramando un poco con el resto del programa. Vamos a los audios, Pablo, de los pibes y después seguimos, entonces no te vayas, Pau, que seguimos después con vos. Bárbaro. Hola, soy Mateo y bueno, a mí lo que me gustó de poder grabar el podcast es que el podcast fue un proyecto diferente a todos, ya que en ningún proyecto pudimos tipo expresar lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta, algunos temas que nos gusten, que nos interesen, expresarlo y que lo escuche gente, porque nada, en nuestros proyectos siempre comúnmente no lo escucha nadie, como mucho nuestros papás en una muestra o algo así. Y bueno, se dio la oportunidad en este año tan atípico de poder contarle a la gente lo que nos interesa y, y lo que nos gusta. Y también que, bueno, es un proyecto que nunca se hizo en nuestro colegio y podemos decir que fuimos los primeros en hacer esto, que no es tan común. Hola, yo soy Lucía y a mí me resultó muy interesante aprender en este proyecto a escuchar un podcast desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de quien está escuchando este podcast por entretenimiento y otro es el punto de vista de quien va a hacer un podcast, que fue como escuchamos nosotros, y tener en cuenta ciertos detalles como de qué manera habla quien está hablando, si es una entrevista, qué tipo de preguntas se hacen. Y tener en cuenta esta información para el podcast que vamos a hacer nosotros con el grado. Algo que a mí me resultó interesante de este proyecto es que fuimos los primeros en la escuela en hacerlo, porque como que es un legado que vamos a dejar, que por ahí no se repita, pero es algo que queda guardado y que por ahí seamos hasta los únicos que lo vamos a hacer en la escuela, porque es algo que va a quedar guardado, que cuando nos recuerden, se van a acordar de esto, se van a acordar del podcast, se van a acordar de los 4 episodios, de los temas y van a poder volver sobre eso. Y si algún séptimo o algún otro grado vuelve a hacerlo, va a tener algo donde fijarse y ese algo vamos a ser nosotros. Bueno, yo soy Abru y en este proyecto aprendí principalmente que era un podcast. Todo lo que hay que hacer para que a la gente le guste escucharlo y que le sea entretenido. Y además me gustó mucho poder ocupar el rol de productora y seguir el proceso de grabación de todo el episodio que me tocó producir, pensando en el contenido y que sea algo que nos represente como grupo. Y también todo lo que aprendimos sobre el formato, para que sea algo que esté bueno escuchar. Bueno, qué lindo escuchar los pibes, Pau. Precioso, precioso. Pensaba en esto que vuelve lo de la identidad, de sentir que estaban ahí siendo reconocidos en esta propuesta que les hacías. ¿No, Julio? Sí, la verdad que sí. Me parece que había algo también en la voz de los chicos de otorgarle un valor a eso que hicieron, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Cuando uno de los chicos decía, bueno, a veces lo que hacemos nadie lo escucha, no sabemos. Como que esto tuvo un plus, me parece que, bueno, que quedó algo ahí para ser escuchado, ¿no? Y pensaba un poco cuántos episodios tuvo, si es que tuvo un par de episodios o fue uno, cómo lo elaboraron. Y me preguntaba, Paula, sobre la cocina, ¿no? De cómo era ese proceso, les propusiste, quién elegía los temas, había una de las estudiantes que hablaba de que ella fue la productora. Eso, y lo último, si está colgado en algún lado para escucharlo. Perfecto. A quienes escuchamos son los 4 productores de los 4 episodios que va a tener el podcast. El podcast está actualmente siendo editado y lo subiremos, tenemos la intención de subirlo a Spotify, así que apenas lo tengamos les pasaremos el link para que lo escuchen y lo difundiremos todo lo que podamos. La idea fue un proyecto larguísimo. Yo todavía sigo sorprendida de cómo fue que se sostuvo tanto la atención y el interés. Tuvo muchas aristas,
un rato largo de preparación, de empaparnos del tema, de escuchar muchos podcasts, de entrevistar a entrevistadores, de hablar de periodismo, de dar clases teóricas y también de muchos encuentros por Zoom, de jugar a la radio, jugar a ponernos en el lugar de conductores, en el lugar de columnistas, a probar qué era lo que a cada uno lo interpelaba, le gustaba más. Y finalmente armamos, como son 24 pibis, armamos 4 episodios, 6 pibis por episodio, en el que cada uno hay un productor que lleva como un poco la mirada general, ¿no? Tiene como un rol bastante de organización, de poder mirar un poco lo que está pasando y comunicarnos a nosotros, docentes, cómo viene el proceso de cada cosa. 2 conductores y 3 columnistas. Igual, digamos, quien quisiera podía, digamos, los conductores también podían hacer columnas y los productores también, porque era una parte que nos daban ganas de ofrecerle a todos, porque estaba bueno que puedan tener la oportunidad de decidir un contenido y hacer una investigación y armar sus columnas. Así que bueno, Pauli, como... te quiero hacer una pregunta porque el tiempo en la radio es tirano, tirane. Que nos cuentes un poquito sobre qué cosas armaron los podcasts les pibis. ¿Qué cosas porque también nos habla de qué cosas los conmueven, qué cosas les interesan, sobre qué cosas van a estar hablando o estuvieron? Sí, tal cual. Hay gran variedad de temas, de hecho un poco la bajada del podcast es eso, ¿no? Como hablando de un montón de cosas distintas, un pantallazo de quiénes son los adolescentes transitando este año. Hay desde investigaciones sobre cuál es el rol que ocupa la música en la vida cotidiana de las personas, o los musicales y por qué la gente odia o ama los musicales. Hay una investigación sobre videojuegos y cómo se comunican los adolescentes a través de distintas plataformas mientras están jugando. Una columna sobre el Mundial de 2014, que fue el primer Mundial que vivieron los pibis. La verdad es que hay de todo. Hay también una columna que hace un recorrido de todo lo que fueron sintiendo desde marzo a esta parte, y como un poco retomando distintas vivencias a lo largo del tiempo de cuarentena. Son 14 columnas, así que hay realmente de todo, variedad para todos los gustos. Bueno, Pauli, acá un poco comentábamos en privado con Julio, qué desate de investigación, ¿no? Qué propuesta enorme de investigación allí en donde a uno tiene alguna luz encendida. Qué oportunidad para los pibis. Y tenemos que ir cerrando porque una de las cosas que tenemos programadas en estos poquitos minutos que quedan de programa es asomarnos a algo de la música que, según vos, su maestre, convoca a estos pibis de séptimo. Y entonces vamos a irnos, si les parece bien, compañeros, a un tema de voz, agradeciéndote mucho, Paula Siede, de haber compartido este rato en Sintonía Educar. Y por favor, queda el compromiso de que nos pases entonces el link para que poder escuchar estos podcasts. Dale, muchas gracias por el espacio. Gracias, Paula.